Bueno, hablando un poco de las lesiones en el plexo braquial, dependiendo de dónde ocurre la lesión, ocurre la afección en el cuerpo. Entonces, si la lesión ocurre en el nervio dorsal de la escápula, supraescapular, subclavio, pectoral lateral, músculo cutáneo, axilar, pectoral menor, toracodorsal, supraescapular inferior, cutáneo medial del brazo, subescapular y torácico, lo que va a ocurrir es que el músculo que dicho nervio inerve va a tener una atrofia muscular. Dicha atrofia puede ocurrir que pierda la movilidad total o completa del músculo, con ello otras funciones que vienen en la movilidad de la zona donde se encuentre dicho músculo. Esta pérdida del movimiento puede ser parcial también si el nervio simplemente se ve un poco afectado. Si hay una ruptura completa del nervio, se pierde completamente la movilidad. Ahora, si la lesión ocurre en el nervio radial, mediano o cubital, se puede ver en la forma en la que esté puesta la mano. Entonces, si la persona tiene la mano en gota, su lesión es en el nervio radial. Si tiene la mano de pastor, dicha comúnmente, su lesión está en el nervio mediano. Y si la mano está en garra, la lesión se encuentra en el nervio cubital. Bueno, yo les hablaré sobre las lesiones del plexo lumbar. Lesión del nervio obturador. Se debe a la compresión del nervio por un tumor, una hemorragia, por el cemento óseo de la artroplastia de cadera o un absceso. También se debe por las lesiones o por distensión o estiramiento del nervio obturador. También produce neuralgia de este mismo. La pérdida de los movimientos del muslo de la parte aductora por la lesión del nervio obturador. Pérdida de aducción de la persona. Ya. Otra de las lesiones es la lesión del nervio femoral. Puede ser una lesión directa por traumatismo, que es presión prolongada sobre el nervio, comprensión, estiramiento o retención del nervio por partes cercanas del cuerpo. También se debe a una fractura del hueso de la pelvis. Sobre las lesiones sobre el nervio femoral. Las diferentes restricciones de movimiento son flexión de cadera, este movimiento, la extensión de la rodilla y también pérdida de la parte sensitiva de la pierna de la persona. Bueno, la lesión del nervio ciático. Este se produce con más frecuencia cuando hay una hernia de disco, un espolón óseo en la columna vertebral o un estrechamiento de la columna vertebral. La lesión del nervio ciático. Bueno, este produce deficiencia o dolores en la marcha de la persona y también debilita los flexores de la rodilla para hacer ciertos movimientos, tales como este. El plexo braquial es una red nerviosa que da lugar a todos los nervios motores y sensitivos de las extremidades superiores. Este plexo nace de los ramos anteriores de los nervios espinales C5 a T1, los cuales sufren varias fusiones y difusiones que resultan en la formación de troncos y ramos hasta llegar a formar los denominados ramos terminales en su porción más distal. Estos ramos terminales son responsables por la inervación motora y sensitiva del miembro superior, incluyendo los nervios musculocutáneo, axilar, radial, mediano y ulnar. Además de los ramos terminales, el plexo braquial da origen a ramos preterminales llamados ramos supraclaviculares que dejan el plexo en varios puntos a lo largo de su recorrido. El plexo lumbar es una red de nervios que emerge de los ramos anteriores ventrales de los nervios espinales L1 y L4, junto con una contribución del ramo ventral de T12. Está ubicada en la pared abdominal posterior anterior a los procesos transversos de las vértebras lumbares y dentro de la porción posterior del músculo psoas mayor. El plexo lumbar origina numerosos ramos que inervan varios músculos y regiones de la pared abdominal posterior y la extremidad inferior. Estos ramos incluyen a los nervios ilipogástrico, ilioinguinal, genitofemoral, cutáneo lateral del muslo, cutáneo femoral lateral, femoral y obturador. Además, este plexo nervioso emite ramos musculares desde sus raíces, un ramo para el tronco lumbrosacro y ocasionalmente un nervio obturado accesorio.
Este plexo, junto con el plexo sacro, forman una unión conocida como plexo lumbrosacro, que da lugar a todos los nervios motores y sensitivos de la parte inferior. Para hablar sobre los movimientos del plexo braquial tenemos la flexión del antebrazo, la extensión del antebrazo, tenemos una flexión de la muñeca, extensión de la muñeca, tenemos una abducción o desviación radial, una aducción o desviación ulnar, tenemos una flexión interfalángica, una extensión interfalángica y también tenemos la pronación y la supinación. Bueno, y para hablar sobre los movimientos del plexo lumbar tenemos una flexión y extensión de la cadera, tenemos abducción y aducción y tenemos una rotación interna y una rotación externa. Bueno, hablando de los músculos que participan o son inervados por los plexos tanto lumbares como radiales, en el lumbar las ramas laterales se establece la participación de ciertos músculos. Los músculos inervados son el oblicuo interior del abdomen, el transverso abdominal, músculo cremaster, normalmente en el hombre, el músculo obturador externo, el pectíneo, el aductor mayor, el grácil, el psoas ilíaco, el sartorio, el cuádriceps femoral, el cuadro lumbar y los músculos intertransversos. Bueno, desde el lado del plexo braquial, los fascículos laterales y medio inervan los músculos de comportamiento anterior, que son los flexores del brazo, mientras que el fascículo posterior inerva los músculos del comportamiento posterior, o sea, el extensor de nuestro brazo. El músculo, también otros músculos que se encuentran son el músculo elevador de la escápula y los músculos romboide mayor y romboide menor. Los músculos supraespinosos e infraespinosos, el serrato anterior, el redondo menor, el redondo mayor, el músculo subclavio, ya llegando por el lado del brazo está el bíceps braquial, el coracoide y el braquial. El músculo pectoral menor y a la porción esternocostal bajo del músculo pectoral mayor también hacen parte de este, mientras que el músculo flexor cubital del carpo y a la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos se le suman dos lumbricales laterales, oponente del pulgar, aductor del pulgar y flexor corto del pulgar. Esos son los músculos que se trabajan desde los plexos.